Soy Pablo Morales Marchán, soy periodista independiente. He trabajado con varias agencias de prensa independiente, Hablemos Press, con la agencia En Caliente Prensa Libre, SPL, que hago audiovisuales en estos momentos. También hago programas en Radio Martín, con Contacto Cuba y Cuba al Día. Y expreso la realidad cubana en un blog mío y en las redes sociales también, independientemente de toda la información que envío a estas agencias para las cuales he trabajado. ¿Y cómo se llama tu blog? Mi blog se llama Cuba Today. Es un blog que no tiene la gran pretensión de ser un blog personal, es más bien un portal informativo de toda la prensa independiente o alternativa sobre el tema Cuba, ya sea en formato de audiovisual, escritos o conectándolo a otras redes sociales como Twitter y como Facebook. ¿Y cuáles son los retos principales para periodistas independientes en Cuba? Primeramente, hemos estado viviendo más de 57 años de gobierno totalitario. Las personas no tienen la cultura del diálogo, el gobierno no permite el intercambio en un escenario neutral. Es muy difícil acceder a los medios oficiales y tenemos que recurrir a las páginas digitales, a las redes sociales, a los blogs personales para expresar nuestras realidades en este país, las cuales el régimen quiere esconder, quiere disimular o al menos contener para que el mundo no sepa de las realidades que ocurren en este país. La vida del cubano, cómo transcurre, los verdaderos retos que enfrenta cada día para la supervivencia y todos los demás problemas que ni la prensa oficial ni la prensa a veces acreditada extranjera en el país relata. Entonces nos toca a nosotros llenar ese vacío de contenido informativo sobre la realidad cubana. ¿Y cómo, bueno, para empezar, en qué año empezaste en el periodismo? Oficialmente en el año 2009, cuando abrí un blog que se llama ciudadano.cu, que lo hospedé en el blogspot.com. Empecé con una realidad más cercana, mis vivencias. Ya después me fui interesando con temas más complejos, adentrándome en la realidad cubana, y eso me facilitó interesarme más y investigar más para hablar, comentar, analizar sobre diferentes aspectos de la sociedad cubana que no han sido tocados nunca o han sido tocados muy levemente por la prensa oficial de este país. ¿Y por qué decidiste hacerse periodista independiente? Creo que eso es una vocación que se siente. O sea, hay una situación de latido muy dentro de uno, que es una vocación, es una entrega, no es un modo de vida, es un sentido de vida que te obliga como ciudadano a sentir la necesidad de expresar lo que crees y a compartir la información que tienes. Nosotros siempre nos hemos basado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, el derecho a difundir, divulgar por cualquier medio toda la información que tengamos y que las personas no sean molestadas por ello, por el gobierno del país donde vive cada cual. Entonces, en cuanto a los retos, ¿te acuerdas algunas anécdotas de cosas que te ha pasado mientras que tratas de ejercer el periodismo para poder ilustrar un poco cómo es para hacer este trabajo? Ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil. He sido detenido arbitrariamente muchas veces, coaccionado por la seguridad del Estado cubano. Me amenazan con todo tipo de acciones en mi contra, desde encarcelarme hasta decir que estoy revelando supuestos intereses de la seguridad de la nación, que estoy viendo el lado oscuro de este país y que estoy en función de crear una matriz negativa de opinión sobre la realidad cubana. He tenido muchas dificultades, incluso hasta me mandaron a prisión en el 2009. Ellos usaron un método que se llama el expediente de índice de peligrosidad. Justamente cuando empecé mi curso de periodismo en el 2009 no me lo permitieron continuar. Fui a la prisión un año, me obligaron a estar allí en condiciones infrahumanas, me enfermé incluso.
y no tuve la atención médica especializada como debía ser. De ahí para acá he tenido serias confrontaciones con mi propia familia, educada, adoctrinada en este sistema, no entienden mi trabajo, no me apoyan y he tenido que navegar con muchos vientos en contra, pero la perseverancia, la determinación a hacer un periodismo libre y a crear una real visión del país, porque lo que sí me interesa es que el mundo conozca el verdadero entramado social que existe en Cuba, que la realidad es más compleja de lo que las personas creen y que hay que analizar la realidad viviéndola desde dentro. Y quién mejor nosotros que los cubanos que vivimos dentro de la isla y precisamente nosotros los que nos dedicamos a hacer el periodismo alternativo. Y cuando te metieron en la cárcel, ¿por cuánto tiempo era? Eran 2 años. Y entonces estuve uno dentro y el otro en libertad condicional. Intentaron revocarme estando en condicional diciendo que no había cumplido con ciertos requisitos que ellos me pedían y gracias a que me moví busqué a un abogado independiente que me ayudó de la Asociación Jurídica Cubana, libré de la nueva artimaña que estaban preparando. Y entonces, durante ese año en la cárcel, ¿qué cárcel fue? Bueno, pasé por 3 prisiones. Valle Grande, que es una prisión preventiva. Después yo hice apelación, no tuvo lugar. Me mandaron a la 1580, conocido como el Pitirre, en el municipio de San Miguel del Padrón. Y después de ahí me mandaron hasta Ariza, en Cienfuegos, la provincia de Cienfuegos, en el sur centro de la isla. ¿Y por qué tan lejos? Precisamente eso era una represalia porque dentro de la prisión yo intentaba hablar con las personas e intentar aclararles sus mentes sobre toda la información que yo tenía e incluso empecé a cambiarle la mentalidad a mucha gente que empezó a conversar conmigo y eso les molestó porque intentaron usarme como maestro para que las personas obtuvieran su 12 grado, su 9º grado y yo aparte de darles clases también les daba clases dándole información adicional que les permitiera tener un poder de análisis mayor del que la gente tenía. Y eso hizo que ellos me sacaran de dar clases y me mandaran más lejos, a una provincia que no había asistencia médica especializada para precisamente crear un accidente del cual yo no me pudiera restablecer por la salud. Me dieron 2 infartos en la prisión. Yo estoy operado de corazón abierto. Una sustitución valvular aórtica. Yo que no padecía del corazón, fui a la prisión. En tan corto tiempo tuve ese tipo de complejidad cardíaca, una persona totalmente sana y salí justamente con esa limitación. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué crees que pasó? Creo que yo tenía un problema de hipertensión. De base congénita tenía también un problema que yo soy biválvico. Normalmente la válvula aórtica es triválvica. Ya de hecho reduce la irrigación sanguínea. Y creo que las condiciones anormales de hacinamiento, estrés excesivo, mala alimentación y poca agua, nos ponían 2 veces el agua nada más en la prisión, eso empeoró mi salud bucal y eso trajo como consecuencia que una de las válvulas congénitas, que soy biválvico, se deteriorara y eso provocó reflujo circulatorio que hizo que me dieran 2 infartos en prisión. ¡Qué bárbaro! ¿Y eres joven? ¿Cuántos años tienes? No, yo tengo 49 ya. No soy tan... No, estoy ya rozando eso. Y entonces he dedicado mis últimos 10 años al periodismo independiente de manera enfocada y anteriormente unos 5 años estuve haciendo algo pero no con un enfoque tan objetivo. ¿Y cómo... ¿Cómo cuántas veces has sido detenido? Cientos de veces. No estoy exagerando, pudiera parecer duro de creer, pero es la realidad. He sido incluso detenido preventivamente para evitar que asista cuando hay un evento de la CELAC en Cuba o Cumbre Iberoamericana o cualquier tipo de evento internacional que venga prensa extranjera o venga algún evento, como por ejemplo fui golpeado cuando vino el presidente Obama en este país.
descubrí una versión natural de la juventud cubana en la calle Galeano, apoyando a Obama, gritando Obama, Obama. Yo grabé eso y la seguridad me detuvo violentamente, me golpeó y me mandaron a la estación de policía de Sanga. Me golpearon fuertemente, me amenazaron, me quitaron la cámara y me borraron de mi memoria todas las imágenes que había tomado en video y en fotos de la manifestación espontánea de la juventud a favor de la visita a Obama. Y entonces hubo una... ¿Cómo ve ese fenómeno de que hubo apoyo para Obama? Creo que Obama significó la alternancia, la alternativa de un diálogo, un consenso. Este país nunca ha sido estadounidense, al contrario. Existen millones de cubanos viviendo en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una cultura afín a los estadounidenses, nunca hemos tenido una mala comunicación y hemos aceptado muchas veces valores estadounidenses. Y el cubano perfectamente pudiera ser un país como debió haber sido siempre, amigo de los Estados Unidos. Y en el contexto internacional tener una relación más estable, más real de pueblo a pueblo, que es lo que no permite el régimen cubano. El régimen cubano no quiere que el pueblo cubano se solidarice con el pueblo estadounidense y tenga intercambio, porque eso significaría aprender de libertades que el pueblo cubano no tiene. Eso significaría la cultura de la democracia, de expresar lo que piensas, lo que sientes, el derecho a asociarte, el derecho a decidir por tus libertades, el derecho de hablar sin miedo a ser reprimido, el derecho de cuestionar y emplazar a los políticos que detentan el poder en el país. Eso es una cultura demasiado fuerte para el totalitarismo cubano que está implantado por más de 57 años. Entonces, no me di cuenta, pero es durísimo lo que ha tenido que pasar. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Un montón de cosas. Exacto. Y esto de Obama es curioso que lo menciona porque parece que, o sea, el hecho de que algunos jóvenes pueden apoyar al gobierno de Estados Unidos o por lo menos a su persona de Obama es difícil de entender. Creo que la dinámica de esto radica en que Obama fue una persona primeramente decente, honesta, le habló directamente al pueblo cubano, le habló directamente a Raúl Castro en el Teatro Alicia Alonso y le dijo delante de todo el mundo, no tengas miedo a las opiniones diferentes de tu pueblo, siéntate y escucha, el gobierno es eso, conciliar intereses, no imponer. Y creo que esa dinámica de pensamiento fue tan grande, e incluso además, le voy a decir algo sinceramente, los afrodescendientes en este país nunca hemos tenido un papel preponderante en la política y vivir a un afrodescendiente ser presidente del país más poderoso del mundo llamó grandemente la atención. Se convirtió en un referente de lo que es la democracia, del sentido de que cualquiera con la capacidad, la perseverancia y el sentido de pertenencia puede llegar al más alto cargo de la nación. Y eso dio una dinámica totalmente diferente de la que estamos viviendo, donde octogenarios, casi nonagenarios ancianos, detentan el poder por la fuerza, manipulando todos los recursos y toda la tecnología para mantenerse por voluntad propia a la fuerza en el poder, sin escuchar las necesidades y las nuevas dinámicas de las nuevas generaciones cubanas. Y ahora que Obama ya no está en su cargo, ¿qué opina la gente del futuro de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Desgraciadamente el pueblo cubano ya conoce bien el actuar del gobierno cubano y saben que si las relaciones no avanzan más es debido al régimen cubano, es debido a la intolerancia, es debido a que todo el tiempo culpan a los Estados Unidos de los problemas económicos y sociales en este país. El pueblo cubano está más consciente ahora del gran paso que dio el gobierno de los Estados Unidos a restablecer las relaciones, el intercambio cultural, y entonces lo único que quiere hacer el régimen cubano es capitalizar ese nuevo restablecimiento para atraer inversión de empresas estadounidenses en función de sus intereses, sus espurios intereses, y quieren más bien establecer un rango de mayor ganancia para ellos para fortalecer el aparato de control, espionaje y represión en el país.
O sea, ellos quieren capitalizar el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos en función del orden económico y no de la apertura política, que son dos cosas que debieran ir juntas de la mano para que este país salga adelante en todos los sentidos. Antes hablamos un poco sobre las condiciones del trabajo. En cuanto a la situación económica, ¿es posible hacer la vida? ¿Puede ganar lo suficiente para apoyar a su familia y todo eso en el periodismo? ¿O cuáles son los retos en ese sentido? Es muy difícil vivir en Cuba del periodismo alternativo. Primeramente porque nadie te da garantía de que tu trabajo te lo paguen de la debida forma y que no hay creado mecanismos que permitan una estabilidad en cuanto al trabajo y al pago. Por eso muchas veces los trabajos se mandan como colaboraciones, otras veces te lo pagan y estamos muy en desventaja con respecto a que no podemos hacer reclamaciones ni tan siquiera acceder a un mínimo básico de salario como periodista y realmente no alcanza. Yo vivo con mi madre que tiene 68 años en una pequeña habitación, duermo en el piso, o sea, yo tengo una situación precaria económica bastante difícil, lo que mi perseverancia y mi determinación a hacer el periodismo implica pasar por todo este tipo de vicisitudes, por las que ya pasé y por las que supuestamente pasaré en el futuro, porque esto es un sentido de vida, como dije, y me ha costado, me cuesta, pero la pasión está ahí y es lo que me impulsa. O sea, como modo de vida no vivimos bien los periodistas independientes. En la tarde voy a entrevistar no sé si conoce a Hassan Yenes. José Hassan, ¿lo conoce? Él antes trabajaba en On Cuba y ahora es editor en El Toque. ¿Él? Hay un sitio web que se llama El Toque. El Toque, sí. Conozco el sitio, pero no a la persona. Sí, es muy simpático, es joven, debe tener como 30 años. Ajá. Entonces en la tarde lo voy a entrevistar y menciono el caso de él porque El Toque recibe todos sus fondos de Europa. Exacto. Yo no me acuerdo si es de Noruega o qué, pero de un ONG. Exacto. Entonces, es común, no es fuera de lo normal que un medio aquí recibe fondos de afuera. Mi pregunta es, ¿qué opina acerca de esa situación? Porque, bueno, obviamente Web Streamers es apoyado por Estados Unidos. Exacto. ¿Cómo ve todo eso y qué reacción ha tenido el gobierno a ese hecho? Que es algo, me imagino que es algo público, no es nada, no es ningún secreto. Exactamente. Primeramente, yo pienso que las organizaciones no gubernamentales y de protección al periodismo en el mundo debieran apoyar más al periodismo independiente cubano. Hablar sobre la realidad, describirla y analizarla ayudaría mucho a entender qué pasa en Cuba realmente para las relaciones diplomáticas, la inversión económica, el nuevo orden mundial, internacional y las nuevas dinámicas de las nuevas generaciones en Cuba. O sea, que nos saquen del cliché de la revolución cubana y del cubano adoctrinado que sigue ciegamente a los Castro. Eso nunca ha sido real. A un principio sí hubo mucha gente adoctrinada, pero hay mucha gente desencantada, frustrada por todo este proceso tan destructivo que hemos vivido. Sí, me gustaría que las organizaciones no gubernamentales extranjeras ayudaran un poco más al periodismo para obtener una calidad, una permanencia, una estabilidad en el trabajo. Y el gobierno ve con muy malos ojos esto porque está ayudando a estas ONG a desenmascarar toda la parafernalia, todo el montaje propagandístico, doctrinal del régimen cubano. Eso trae como consecuencia que ellos se van sintiendo cada vez más desnudos y ante las nuevas tecnologías, la nueva sociedad de la información y las comunicaciones, las personas están más conociendo de inmediato, casi en tiempo real, lo que ocurre en una isla que hasta hace poco solo se sabía a través de la propaganda oficial lo que ellos decían que pasaba aquí en Cuba. Ahora aquí hay una alternatividad que permite conocer más con mayor nivel de información y de inmediatez, pero también sería más justo un plano de ayuda horizontal y no a las agencias y a nombres específicos que también se empoderan y después como que pierden el sentido del periodismo de estar en la calle todos los días buscando la información, alternando con la ciudadanía, buscando de base el origen de las cosas, las razones por que la gente piensa de una manera u de otra, respetar la diferencia,
porque a veces estamos haciendo justamente lo contrario. Nos estamos poniendo al otro lado del espejo y estamos siendo, o sea, había un señor que yo conozco, un periodista, que por respeto a él no voy a decir su nombre, que me dijo una vez, no hay cosa más parecida a un castrista que a un anticastrista. Son dos antípodas. Entonces, el periodista puede conciliar y traer a un escenario neutro y conciliar los intereses de una parte y de otra. Y ser el interlocutor que traduzca tanto lo que quiere la oposición como lo que quiere el régimen y definir quién está siendo culpable del no entendimiento. Porque siempre hemos dicho, ¿cómo es posible que el gobierno cubano hable con el gobierno estadounidense y no quiera sentarse a hablar con los ciudadanos cubanos, con la oposición en Cuba, con los periodistas independientes que vivimos y sufrimos la realidad de este país? ¿Cómo no quieren conversar con nosotros? Ellos quieren engañar a los estadounidenses, están recurriendo al pragmatismo estadounidense, a hacer negocios, ganar y no te preocupes de los derechos humanos ni la realidad de los cubanos. Nosotros queremos hacer un país mucho mejor que eso, no una isla de mojitos y de playa y de convertibles de carros de época de los 50. Queremos ser un país competente, con garantías como todos los demás para la inversión extranjera, para el propio ciudadano cubano, esté donde esté, en el exilio o dentro de la isla, o en Europa o en Asia, donde esté, y que pueda participar de la nueva desarrollo del país que se quiere implementar y que no solo sea un negocio de los Castro a partir de un gobierno totalitarista. Son metas muy importantes, exacto, muy nobles. Pero volviendo nada más una pregunta más sobre ese tema del financiamiento. Exacto. ¿Puede culpar al gobierno cubano cuando protesta que es el mismo gobierno de Estados Unidos que ayuda a financiar a algunos periodistas? Por lo que los dos gobiernos han tenido una relación tan traumática. Sí, creo que habría que hallar la manera de que el trabajo que haga el periodismo independiente sea profesional, aumente los estándares de realización, y una verdad dicha es una verdad dicha y no hay nada ni nadie que pueda detener eso. Creo que en la mayor profesionalidad que tenga el periodista independiente, eso ayudará a que el gobierno tenga que aceptar, le guste o no, el trabajo periodístico alternativo, porque como todo el mundo sabe, el periodismo es el cuarto poder, es el guardián celoso de las garantías de un país, es aquel que desarrolla la libertad de expresión y de que todos los sectores de la sociedad sean incluidos en la discusión del proyecto o del diseño del proyecto de la nación cubana. Es buen punto que hace, porque la verdad es, uno puede defenderse con la verdad. Si uno escribe la verdad, entonces, ¿qué importa de dónde vinieron los fondos para pagar eso? Justamente, porque además no hay nada que compre tu libertad y tu vida. Y el ejercicio del periodismo se hace por vocación, por determinación. Ganes poco, ganes mucho, aunque no te alcance, hay un compromiso. Lo que sí sería mucho mejor, más recursos para hacerlo con los estándares internacionales y que no se vea en desventaja el periodismo que hacemos más de corazón que de profesión. Y una última pregunta, ¿qué opina la gente de Donald Trump? Hay opiniones encontradas. Hay gente que no está entendiendo el porqué de los pies secos y pies mojados fue anulado, que fue anulado por Obama, pero según se sabe, continuará en el gobierno de Trump. Era una manera de escape de los cubanos de más bajo ingreso, precisamente los afrodescendientes, que son los más vulnerables, que estaban encontrando en la ley de ajuste cubano un escape a la realidad cubana. Pero también no es menos cierto que eso le resta fuerza laboral al país. Eso desintegra el plan de construcción de una nueva nación porque nos desangramos migratoriamente. Perdemos fuerza laboral, fuerza técnica, fuerza profesional que va a impulsar lo que se quiere hacer en este país. Entonces, si la gente que puede cambiar las cosas se va, ¿quién va a cambiar las cosas en Cuba? Muy bien. Yo no tengo ninguna otra pregunta. ¿Hay otra cosa que quisiera añadir? Bueno, sí. Lo que realmente me gustaría es que el señor Donald John Trump, el presidente de los Estados Unidos actualmente, entienda que la realidad cubana es compleja, que no tenga una idea preconcebida de lo que es el país y los cubanos,
que sus asesores, por favor, que se apoyen más en la prensa independiente y investiguen y busquen más información sobre este país, que este país tiene un potencial enorme, recursos humanos, que puede dar mucho para sí mismo y para un buen intercambio con los Estados Unidos, a partir de la creatividad y de la cultura de resistencia del cubano, que creo que como nación merecemos mejor destino del que tenemos. Lo que pasa es que todo el mundo piensa en un levantamiento insurreccional, y el cubano de hoy ya tiene otra cultura, que no era la cultura de los años 50, que cualquiera empuñaba un arma y escondía sus verdaderos intereses detrás de eso. El cubano tiene más educación y quiere los cambios cívicos establecidos, y por eso creemos en la resistencia cívica pacífica, que es la que va a traer la cultura y la disciplina de apego irrestricto a las leyes y ser un país de derecho como lo es los países desarrollados y los que tienen este tipo de sistema. Hace buen punto, porque yo leí que Trump está cortando el presupuesto del Departamento de Estado, de USAID. Yo no sé de Radio Martí, no leí eso, no sé. Pero ¿eso podría afectar al periodismo independiente aquí? Sí, por supuesto, porque ese es el apoyo más que monetario, moral, es el incentivo mayor que tenemos de sentirnos respaldados con un poder respetado que nos permita hacer más nuestro trabajo, porque es la mejor manera de que nuestro trabajo salga por algún lado, porque si no, de otra manera, el sistema nos ahoga, nos oculta y nos destruye. Entonces está siendo contraproducente que los periodistas independientes cubanos no tengamos apoyo moral, financiero y tecnológico para seguir haciendo nuestro trabajo, los más comprometidos, los que tienen más sentido de pertenencia, los que tienen resultados concretos de trabajo, porque las condiciones son muy difíciles y sin los recursos tecnológicos y financieros se nos hace mucho más difícil todavía. ¿Y desde que entró Trump se han cortado los fondos? Sí, exactamente. Hasta ahora se está trabajando y hay una gran expectativa, porque no se sabe en qué va a parar todo. Por ejemplo, en Caliente Prensa Libre generaba más contenidos audiovisuales y ahora estamos haciendo mucho menos que antes y hay muchos más temas por tocar, que ayudaría mucho a los empresarios estadounidenses, a los políticos del mundo, estadounidenses incluidos, a entender la realidad de este país y a saber in situ las dinámicas reales de este país para la inversión, para el acercamiento político. Y no solo que vean a Cuba como un problema de los cubanos. Cuba tiene una influencia en Latinoamérica importante que no se puede desechar. Que Cuba se desmantele el sistema en Cuba, que hay en Cuba, ayudaría a desmantelar el eco de este régimen en otras tierras como en Venezuela, que ya sabemos lo que está pasando, en Bolivia y en otros territorios que han estado imitando el modelo cubano y lo está llevando a la destrucción. Ya nosotros hemos pasado por eso. Entonces, entre más rápido se desmonte lo que hay aquí, estaremos evitando que se clone en otros países del área y en otras regiones del mundo la mal llamada Revolución Cubana, que ha sido un total fracaso desde hace más de 57 años.